encuentro con la palabra, me sostienes otra vez. Encuentro con la palabra, tu verdad me hace creer, tu verdad me hace creer. Bienvenidos hermanos a nuestro encuentro con la palabra, un espacio más para compartir juntos y encontrarnos a través de la palabra para este domingo del Buen Pastor, este domingo en que se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, este domingo que también en nuestra diócesis de Alajuela se realiza la colecta por el seminario. Entonces es un domingo con un matiz vocacional, con un matiz que nos invita a recordar que Dios nos llama día a día, toca a la puerta de nuestro corazón y es una oportunidad valiosísima para orar por las vocaciones. Orar por nuestros sacerdotes, orar por nuestros obispos, orar por el Papa, orar por nuestros seminaristas, orar por nuestra vida consagrada, por todos los jóvenes, hombres y mujeres que están en procesos de discernimiento y también por aquellas parejas que también viven un proceso de discernimiento de frente a la vocación matrimonial y en fin, por todos los cristianos a los cuales el Señor nos llama a la santidad. Esto, queridos hermanos, es una experiencia que nos une a toda la iglesia y en la cual toda la iglesia tiene que estar también en una sintonía, una misma sintonía, que ¿cuál es? Orar al buen pastor, al pastor bello, como lo diría el Papa León XIV en su homilía, en su mensaje para esta jornada, y pidiéndole al Señor que nuestro corazón sea cada vez más generoso para responderle a su plan de amor para con nosotros. Este domingo de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10, encontramos la imagen de Jesús, buen pastor. Jesús, el que conoce sus ovejas. Jesús, el que llama a sus ovejas y el que es la puerta por la cual entran las ovejas. Vamos a adentrarnos en esta experiencia y hoy, para aprovechar significativamente el mensaje del Papa, nuestra reflexión será en torno a tres ideas, tres conceptos, tres momentos de este mensaje del Santo Padre. Así que para iniciar nuestro encuentro con la palabra, queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y vamos a hacerlo a través de un canto y vamos también a escuchar el Evangelio de este domingo del Buen Pastor. Ya volvemos en nuestro encuentro con la palabra. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. En el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Ven
dale al esfuerzo su mérito. Salvas que buscas salvarse Y danos tu gozo eterno, ven dulce huésped del alma, ven y haznos de nuevo. Ven sobre mí, ven sobre mí. Ven sobre mí, Espíritu, ven sobre mí. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre, y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Bien, hermano, nos situamos brevemente en tres aspectos de lo que es la lectura del texto. Usted también puede hacerlo en su casa, con su Sagrada Escritura, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 10. Y citamos tres elementos brevemente en esta parte de la lectura, adentrándonos en lo que el Señor nos invita. Hay acá un detalle importante entre el pastor legítimo, el que dice el Evangelio, conoce a sus ovejas, y los intrusos o los ladrones. La identidad de Jesús es clave para entender este Evangelio, y sobre todo en la relación que tiene con las ovejas. Dice que las conoce, que las llama y que ellas reconocen su voz. En este caso hay una relación de seguimiento y de conocimiento. Diríamos, son dos grandes momentos, estados o situaciones que definen al verdadero discípulo. Es decir, el verdadero discípulo vive una relación de pertenencia con aquel maestro, el buen pastor, donde hay conocimiento y donde hay seguimiento. A partir de aquí, Jesús nos habla de que Él es la puerta. Hay una afirmación de Jesús como aquel en el cual está el único acceso a la salvación y a la vida eterna. No hay una mediación secundaria, sino es directa. Las ovejas entran por Él. La cristología joánica aparece para hablarnos de Jesús, en donde está exclusiva y centralmente la salvación, y en la cual Jesús se presenta como este pastor. Por supuesto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Lo dice en otro texto del Evangelio. Y aquí
lo podemos nuevamente resaltar. En Jesús encontramos el único acceso para la salvación. Y fundamentalmente, en el tercer punto, hablamos del contraste entre lo que es vida y destrucción. Los ladrones roban, destruyen, hacen perecer, mientras Jesús da la vida. Hay una contraposición no solamente moral, teológica, sino también escatológica. Es la vida verdadera frente a la pérdida definitiva de la vida. Jesús equivale a entrar a la vida, mientras rechazarlo conduce a perderlo. Y esto es fundamental en la experiencia de encontrarnos con Jesús y quién es Jesús para nuestra vida. A partir de ahí, queridos hermanos, nos adentramos en entender un poco más el texto de Juan. La figura del pastor ciertamente tiene un significado muy propio y profundo en la tradición judía. La historia del pueblo de Israel, que se presenta como un pueblo, como un rebaño que ha sido conducido a través de su historia, momentos de fidelidad, pero también momentos de extravío que se han encontrado en el camino de su historia, y Jesús se presenta como el pastor definitivo, como aquel capaz de conducir a las ovejas hacia la salvación. Aquí encontramos un concepto fundamental. El pastor no solamente las conduce, sino que las inicia hacia un nuevo éxodo, una salida hacia la vida verdadera. Jesús habla de la puerta, el único acceso a la salvación. Él es el mediador a través del cual se alcanza la vida en plenitud. En contraste con aquellos cuya autoridad no provenía de Dios y que actúan poniendo al pueblo como su objeto de aprovechamiento o utilizando al pueblo a su interés y no de servirlo. Y esto claramente tiene una relación profunda con los fariseos, con aquellos llamados pastores. Así que el mensaje en este caso, queridos hermanos, está muy claro. Jesús no solo guía, sino que ofrece la vida en abundancia, una autoridad basada en el conocimiento, en el cuidado y en la entrega. Por eso Jesús es el verdadero pastor que llama, reúne y conduce a las ovejas en plenitud. Y para meditar la palabra, queridos hermanos, entendiendo estas tres ideas del mensaje del Papa León XIV para esta jornada de las vocaciones, situamos tres momentos, tres ideas. Lo invitamos también a que lo pueda leer porque es un documento, un mensaje pequeño y que nos puede llenar mucho de frente a esta jornada y a este domingo. La vocación nace de la interioridad, dice el Papa León XIV. No se descubre en la superficie, sino en lo profundo del corazón. En una realidad marcada por el ruido, la prisa, las múltiples distracciones, en ocasiones resulta difícil detenerse y percibir a Dios, sobre todo si no se cultiva el silencio interior. Por eso hay una necesidad de detenerse, orar, confiar y poder contemplar, y que esto se vea no como una pérdida de tiempo, sino como una necesidad, como un camino para reconocer la voz de Dios que nos llama. Y Jesús, como buen pastor, a la luz del Evangelio, hace un llamado que invita a tener una relación personal y profunda con Él, a transformar la vida desde el interior, porque quien aprende a escuchar esa voz, descubre que su existencia tendrá un profundo y sentido pleno a partir de esta llamada que nos llevará a algo más grande, bello y pleno. Entonces, la vocación nace de la interioridad y es necesario partir de este hecho. Hoy estamos avasallados de mensajes, hoy estamos avasallados de llamadas, hoy estamos avasallados de muchas maneras. No solamente a través de los medios de comunicación, sino del mismo ruido que nuestra ciudad ya tiene en sí misma. Llegamos agotados de nuestro trabajo para atender otras obligaciones y vivimos en esta
inmediatez que nos lleva a pasar los días sin ningún tipo de alto en el camino. Y cómo hace falta detenerse, sobre todo para cultivar nuestra espiritualidad, para encontrar a Dios que desde nuestro mismo corazón quiere empezar un proceso de transformación. Por eso en ocasiones no es que Dios no nos escucha, es que no hemos dado la oportunidad de escuchar su voz, porque Dios nos habla, pero en ocasiones estamos tan dispersos en tantas cosas que no escuchamos la voz de este pastor bello. El segundo punto, queridos hermanos, de este mensaje es que Dios y el conocer a Dios genera esa confianza. La vocación crece a partir de una relación auténtica con Dios, que no se limita a un conocimiento teórico, sino que implica un encuentro vivo. Dios conoce a esa persona en lo más íntimo y también espera ser conocido. Y este conocimiento se construye nuevamente en la oración, en la escucha de la palabra, en los sacramentos y en la vida cotidiana. Y es allí donde, como dice San Agustín, la verdad habita en el interior del hombre y produce este encuentro con Dios. Y de esta experiencia nace la confianza, que es una actitud fundamental para acoger la vocación. Y no es tener todas las respuestas, es creer que Dios guía nuestro camino cuando incluso percibimos también en la incertidumbre. Y el Papa hablaba de San José, que nos hace recordar que la confianza es aceptar su voluntad muchas veces cuando creemos o cuando no entendemos del todo. Y de aquí de frente a la realidad de nuestra vida, estamos muchas veces tocando el primer elemento, absortos en mucha información. Pero también el tiempo nos ha exigido y nos ha vuelto exigentes. Queremos la inmediatez, queremos todas las respuestas, queremos tener todo a nuestra mano. Y nos volvemos consumidores, burgueses, donde todo lo queremos ya a nuestro momento, e incluso pretendemos que la fe también tenga este concepto de inmediatez, de rapidez. Y también pretendemos que Dios mismo sea inmediato con nuestra necesidad, que Dios mismo responda a primera hora a nuestra necesidad. Y la fe no se construye con base a esto. La fe parte de una relación, de un encuentro que se va construyendo día a día y que nos lleva a entender el camino de Dios en nuestra vida. Pero de frente a un mundo que nos quiere ofrecer lo inmediato, lo express, lo tangible a primer momento, la fe parece no responder a esta demanda. Por eso la relación con Dios nos lleva a una confianza, a confiar en su voluntad y a pensar que el sol no gira en torno a nosotros y que Dios es capaz de iluminar nuestro camino, de acompañarnos y guiar nuestros pasos si le confiamos. Si no, al contrario, empezaremos a tomar y a asumir nuestras propias acciones, nuestras propias medidas, nuestros propios caminos. Y qué mejor hablar de camino para este tercer punto, donde dice que la vocación es un camino que madura. La vocación es una realidad terminada del inicio. No hay un proceso vocacional, no hay un sentido de llamado del Señor que todo se resuelva en el momento como una acción mágica. La vocación nace y lleva un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Es un camino dinámico, crece con el tiempo, se alimenta de las experiencias, de la relación constante con Dios. Y en estos procesos también hay momentos de crecimiento, pero también hay momentos de prueba, de duda, pero todo dentro de un marco de una maduración progresiva. Por eso la vocación es un camino que nos lleva a madurar. La vocación necesita ser cuidada, acompañada y discernida,
Esto se ve mucho más claro en los procesos propios de discernimiento vocacional. Hay un acompañamiento, hay un discernimiento, y a través de todas estas acciones que suceden dentro del proceso, la persona va configurando su vida de acuerdo al llamado recibido. Poco a poco la vocación entonces se convierte en una respuesta plena al amor de Dios, que no solo da sentido a nuestra vida, sino que se traduce en servicio a los demás. De este modo, la vida se transforma en un testimonio concreto de belleza, fidelidad y de amor de Dios. Y lo acabamos de decir, en medio de la inmediatez y de tenerlo todo a la mano según mi exigencia, aparece la vocación como un camino, como un proceso, como un encuentro que nos va gradualmente permitiendo encontrarnos con Dios, conocer a Dios, pero también encontrarnos y conocernos a nosotros mismos. Muchas veces de mirar atrás, de entender heridas, de entender sentimientos, emociones, cosas que me han hecho construir mi identidad hasta hoy, y en ese proceso también muchas veces hay dudas de lo que Dios me está pidiendo, a lo que Dios me está llamando. Y en ocasiones nos topamos con nuestra propia fragilidad y creemos que no estamos llamados por Dios. Por eso entender este proceso es esencial para mirar cómo nos vamos configurando a partir de ese llamado. Y encontramos distintos procesos vocacionales a la vida sacerdotal, religiosa, misionera, procesos para prepararnos al sacramento del matrimonio. Pero más allá de eso, a la gran vocación a la cual todos estamos llamados, a la santidad, siendo discípulos misioneros. Esta experiencia de discipular también es un proceso en la que conlleva esta etapa de crecimiento interior, de pruebas, de situaciones que van de cierta manera filtrando, por decirlo así, nuestra llamada al Señor. Pero la vocación nunca se termina. Nunca dejamos de seguir creciendo para ser padres de familia, para ser esposos, para ser esposa. El sacerdote, el consagrado, día a día también tiene que responder a su misma vocación. Diría el Papa Juan Pablo II, la santidad inicia con un sí cada día. Y por eso cada día vamos construyendo, queridos hermanos, esta vocación a la que Dios nos ha llamado. Así que de esta manera nos situamos en los últimos momentos de la Lectio Divina, como es la oración, la contemplación y la acción. Vamos a pedirle al buen pastor. Vamos a pedir al buen pastor que incluso cuando estoy distraído, cuando estoy confundido, pueda ayudarme a descubrirlo, a quedarse conmigo, a acompañarme como lo hizo con los discípulos de Emaús la semana anterior. Que en medio de mis noches más oscuras, cuando quizás pierdo el camino, pueda reconocer su voz. Que te pueda reconocer en el hermano, que te pueda reconocer en la fracción del pan, que te pueda reconocer en la comunidad, que te pueda reconocer en mi propia historia, como aquel pastor bello, como aquel pastor bueno que siempre ha estado conmigo. Y permítenos, Señor, poder descubrir aquello al cual nos llamas. Y poder fortalecer mi vocación día a día. Para que si soy casado, si vivo una vida en soltería, si soy consagrado, sacerdote, religioso, seminarista, pueda a través de esa forma buscar la santidad, independientemente del estado de vida en que esté, aspire siempre a buscar la santidad. Y para contemplar esta palabra, hermanos, ¿qué les parece la imagen de Jesús buen pastor, que me llama por mi nombre? Con esa voz cercana,
con esa voz serena que dice y me llama por mi nombre. Y esta contemplación en esta figura del pastor nos permite contemplar al Señor y reconocerme que soy conocido, que soy amado y que soy conducido por Dios. Este momento de contemplación es sin duda siempre importante en la experiencia de la lección divina, del encuentro con la palabra. Yo le invito a que en el momento en que usted le parezca oportuno, haga esta contemplación de Jesús como buen pastor, que te llama en medio de tu realidad, que te llama en medio de tus situaciones y que te llama en medio de tus fragilidades, porque sí las tienes y yo las tengo, y el Señor las conoce y las conoce desde lo más hondo de tu corazón. Y aún así, el Señor te sigue llamando. Por eso contemplemos esta imagen de Jesús buen pastor, el que también trae misericordia, el que también trae reconciliación, el que también es capaz de perdonar y amar hasta el extremo. Y a partir de ahí, queridos hermanos, el último gesto concreto para dedicar mi día, unos minutos de oración, para decirme qué me está diciendo hoy el Señor y cómo puedo intentar seguir su voz en una decisión concreta. Quizás algo que yo he venido posponiendo a lo largo del tiempo. Quizás alguna situación en la que no me he dejado conducir por Él y he querido asumir mi propio timón. Durante esta semana, queridos hermanos, ¿qué acción o qué compromiso puedo a partir de la palabra asumir en este encuentro con la palabra? Yo los invito a que tomemos con mucha fe esta verdad. Jesús te llama y se te sigue llamando. Entonces, ¿qué compromiso, qué acción puedo yo, a partir del texto, tomar, hacer, ejecutar, para hacer la palabra vida en mí? Los invitamos, hermanos, hermanas, a orar con fervor, a pedir por las vocaciones, a pedir porque el Señor te haga santo en tu propia vocación. O si bien estás en un proceso de discernimiento, que puedas descubrir la gracia de Dios que ilumina, que va afirmando en medio de las certezas, va confirmando también a través de la voz de la Iglesia, y que también colaboremos con las vocaciones, con nuestros seminaristas en su casa de formación, con la vida consagrada en sus distintos conventos y casas religiosas, y que colaboremos con todos aquellos que intentan servir y que hoy nos hacen evidente la llamada del Señor. Quizás nos estamos quedando en escuchar y atender a otros pastores, quizás pastores más semejantes a los intrusos y a los ladrones que nos narra el Evangelio. Por eso hoy, queridos hermanos, al terminar nuestro encuentro con la palabra, vivamos con intensidad esta verdad. El Señor te llama, Dios te llama. Es necesario asumir una respuesta, escucharle, confiar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito en su casa que se unan a esta oratoria tan sencilla, pero tan cierta y tan necesaria. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, danos muchos y santos sacerdotes, religiosos, misioneros y familias cristianas. Nos vemos, queridos hermanos, en otro episodio del Encuentro con la Palabra en la próxima semana.
y vivamos con intensidad este domingo, celebremos el don de la vocación y colaboremos también con nuestra iglesia, que también busca cada día acompañar a estos jóvenes que no quieren otra cosa sino que responder al Señor con transparencia, con honestidad, con autenticidad y conscientes de su realidad. Que el Señor los bendiga y que María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros.